La palabra juicio, justicia, cuando nos llaman a comparecer parece que causa inquietud, pero la justicia no necesariamente el juicio es en contra de aquel que es juzgado. Muchas veces se requiere juicio para ser absuelto y para demostrar la inocencia. No todo el tiempo ser juzgado es para condenación. Y justamente el texto que estudiaremos hay una petición de justicia. Pero esa justicia no será impartida de la manera en que ellos esperan. Va a ser diferente. Y por eso mi mensaje en esta mañana, queridos hermanos, Cristo nos purifica para que nos presentemos limpios ante Él en el día del juicio. Cristo nos purifica para que nos presentemos limpios ante Él en el día del juicio. Y como pudieron ver en el texto hay dos partes. La primera parte es el único versículo del capítulo 2, el versículo 17. Allí vamos a estar menos tiempo hablando de la queja del pueblo contra Dios. Y vamos a extendernos un poco más en los versículos 1 al 5 del capítulo 3. Y veremos la respuesta de Dios a esa queja del pueblo. Entonces, en primer lugar, la queja del pueblo. Como leíamos, dice la Escritura, ustedes han cansado al Señor con sus palabras, y ellos responden cínicamente en qué hemos cansado al Señor. Ellos, o más bien Dios está plasmando aquí en la Escritura la actitud del pueblo de Dios que dice, todo el que hace mal es bueno ante los ojos del Señor, y en ellos Él se complace. ¿Dónde está el Dios de justicia? Ellos se sienten que hay una injusticia que Dios no ha retribuido. Ellos están observando que el templo, en ese momento, el templo de Zorobabel, no está sucediendo lo que sucedió años atrás con el templo de Salomón, el esplendor, la gloria de Dios. Ahora no está pasando nada en ese templo. Han pasado 100 años, ellos están presentando sacrificios realmente defectuosos ante Dios y no está pasando nada en el templo y el pueblo se queja de Dios porque parece que la gloria, la prosperidad que veían en tiempos del rey David, de Salomón, ya no la están disfrutando. Todo parece un tiempo donde ellos están cabizbajos, ellos están dudando del amor de Dios también. Y hay dos elementos de su queja. En primer lugar, ellos se quejan de Dios porque Él no hace diferencia entre el bien y el mal. Y Dios va a responder esa inquietud. Pero también están ellos quejándose de Dios porque Dios no castiga la maldad. Y Dios va a responderles con juicio. Ellos dicen, todo aquel que hace mal es bueno a los ojos del Señor. Y están acusando a Dios de complacerse en el mal. Le dicen, Dios, eres injusto porque premias a los malos y nosotros que somos buenos, no nos premias. Acusan a Dios de ser injusto. Ellos estaban viviendo en pobreza. Pero la respuesta de Dios no se va a hacer esperar. Cuando dicen, Dios, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Dónde está el Dios que castiga la maldad? ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Muy parecido y similar al Salmo 73 de Asaf. Él siente que a los malos les va bien
y que él está tratando de agradar a Dios, pero no le va igual que a los malos. Y creo que también nosotros muchas veces acusamos a Dios de injusticia. Quizás vemos al pueblo de Israel distante de nuestro contexto y pensamos, nosotros no pensamos así. Nosotros, qué pueblo tan, cómo se expresa mal de Dios. Pero quizás nosotros nos parecemos en ocasiones al pueblo, a la audiencia de Malaquías. Podemos considerar a Dios injusto cuando la justicia no está a nuestro favor. Cuando nos sentimos que otros están ganando y nosotros estamos perdiendo. En esos momentos pensamos, hay un error, porque yo soy el que tengo que ganar. Cuando nuestros planes no salen como pensamos, entonces ideamos planes, proyectos de vida para nuestro hogar, profesionales, familiares. Pensamos que lo que hemos escrito allí, todo va a ocurrir en el orden y el momento, y que Dios va a producir todo esto en el momento correcto que nosotros pensamos. Pero cuando las cosas no salen como pensamos, decimos, Dios es injusto, me está quitando algo, está arrebatando mi gozo, está arrebatándome mi bienestar. ¿Cómo es que yo planeo algo y no me sale como pensé? Pero también podemos ser como el pueblo de Israel cuando nos comparamos con otros y creemos que somos más justos que ellos. Pensamos que por nuestro conocimiento, que por nuestra experiencia, por nuestros años de conocer al Señor, tenemos cierta ventaja sobre los pecadores. Pero en realidad somos pecadores redimidos, necesitados de la gracia igual que ellos. Cuando nos comparamos con otros, pensamos que Dios no nos está tratando como lo merecemos. Cuando pedimos justicia para que el castigo implacable caiga sobre los malos, pero no somos conscientes de nuestro propio pecado, podemos tildar a Dios de injusto. Algo está pasando que no es coherente. Pero hay esperanza. Dios no nos trata como nosotros lo merecemos. Él es misericordioso, al igual que a su pueblo, no lo trata como merecía. Su respuesta es una respuesta de amor. Es una respuesta de compasión. Porque Él quiere guiar al pueblo de Dios al arrepentimiento. Él quiere guiar a su pueblo a una relación con Él. Aunque merece la justicia implacable de Dios, Él se hizo justicia por nosotros en la cruz del Calvario, recibiendo el castigo que merecemos nosotros. Y por eso, esto nos lleva al segundo punto. Capítulo 3, versículos del 1 al 5, la respuesta de Dios. La respuesta de Dios es un poco quizás inesperada, porque en vez de aplicar justicia, Él responde con su mensajero. Dios responde, dice, yo envío a mi mensajero y Él preparará el camino delante de mí. Dios responde a la petición de justicia con su mensajero. En realidad hay dos mensajeros.
en el texto. El primer mensajero está en el versículo 1. De hecho, en la primera parte. Yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. En Medio Oriente se acostumbraba a que los reyes enviaran como una avanzada delante del rey para preparar el camino, para quitar los obstáculos. Y justamente el Señor envía a su mensajero porque Él es un rey. En Mateo 11, versículos 9 y 10, Jesús asegura que ese mensajero es Juan el Bautista. ¿Cuál es el mensaje que anunciaba Juan el Bautista? En Mateo capítulo 3, versículos 11 y 12, justamente, Mateo capítulo 3, versículos 11 y 12, nos da las características del mensaje de ese mensajero. Dice la Escritura allí en el texto: yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. En otras palabras, Juan el Bautista está anunciando la venida de Cristo, pero también está hablando de su segunda venida. Es decir, Malaquías está hablando paralelamente de Cristo que es anunciado por Juan el Bautista, pero también el texto está apuntando a su segunda venida, que vendrá con juicio. Está hablando del juicio de Dios. Este juicio no se ha llevado a cabo. Lo que está hablando Juan el Bautista en el versículo 12, el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era, recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en el fuego que no se apaga. Está hablando de su segunda venida. Porque aún Dios no ha separado la tierra, los que creen en Él. Eso sucederá en el juicio, en su venida. Algunas personas interpretan el versículo 11 cuando dice la palabra, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Interpretan que el Espíritu Santo es el mismo fuego. Entonces piden fuego del cielo. Cantan, recuerdo hace muchos años, yo era un adolescente, muchos años, y escuchaba cantar un himno y hacían yo no sé si todavía se canta, decían, el fuego cae, 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 los males salen, 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 y el cristiano alaba al Señor. ¿Lo han escuchado alguna vez? Bueno, somos de la misma época, entonces. Gloria al Señor. Ellos creen que el Espíritu allí, con base en este versículo, es fuego, pero el fuego es juicio, hermanos. El Espíritu Santo es un bautismo, o sea, la llenura del Espíritu, y el fuego es otro bautismo de juicio, de condenación. Hay que tener eso en claro, aún al cantar este tipo de himnos. Porque en tiempos del Señor Jesucristo esperaban, obviamente, nosotros ya tenemos todo el panorama completo, tenemos los evangelios, sabemos las palabras de Juan el Bautista, pero para Malaquías
Simplemente está describiendo lo que va a suceder. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, ellos esperaban un Mesías que hiciera justicia temporal, es decir, que les arreglara sus problemas con Roma. Esperaban un rey quizás galopando como sucedía con el César, en un caballo con un ejército, impartiendo justicia según ellos a todos sus enemigos. Pero no sucedió así. Ellos rechazaron al Mesías justamente porque no los liberó del imperio romano. Porque ese Mesías anunciado por Juan el Bautista vino a ser el sacrificio perfecto en nombre del pueblo. Él no vino a liberarlos momentáneamente del imperio romano, sino a liberarlos de la esclavitud del pecado para siempre. Él vino a entregar su vida por su pueblo, pero a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, dice el Evangelio de Juan, pero aquellos que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne y sangre. Por lo tanto, Malaquías está anunciando también un tiempo en que el Mesías vendrá y es llamado justamente el mensajero del pacto. Regresemos nuevamente a Malaquías en el versículo 1. Dice, y vendrá de repente a su templo el Señor, a quienes ustedes buscan, el mensajero del pacto. Este mensajero del pacto no es la primera, es el mensajero que vino, pero aquí está anunciando la segunda venida también de Cristo. El término mensajero del pacto, también en algunas versiones dice ángel del pacto, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. O sea, por eso les decía, hay dos mensajeros, Juan el Bautista y el mensajero del pacto, que es Cristo Jesús. Hechos capítulo 7, versículo 38 también nos da la idea de que es Cristo Jesús aquel que vino como mensajero del pacto. Pero Él vendrá con juicio y Malaquías, el texto dice la palabra, a este pueblo que está dudando de la justicia de Dios, les dice, en quien vosotros os complacéis y buscáis. Es un término irónico, porque ellos ni se complacen en Dios, ni ellos están buscando a Dios. Es como una especie de sarcasmo. Los judíos o el pueblo no estaba complacido con Dios. Tampoco buscaban agradarlo con sus sacrificios, simplemente hacían en tiempos de Malaquías, daban las obras a Dios, como lo vamos a ver más adelante. No eran fieles a Dios. Solo querían un Mesías que los librara de sus enemigos, que les arreglara sus problemas temporales. Y por eso el versículo 2, las preguntas retóricas que encontramos allí, dice, ¿quién podrá soportar? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Nadie en ese momento, en el contexto de Malaquías, estaba preparado para el encuentro con el mensajero del pacto. Cuando llegue el Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesús dice, ¿hallará fe en la tierra?
Habrá gente preparada para el encuentro con el Señor Jesucristo. Estarán anhelando después de 2000 años o más la venida del Rey. Estarán impacientes por conocerlo. Estarán listos y dispuestos para verlo cara a cara y regocijarse con Él. Pero Él mismo se encargará de limpiar a su pueblo. Él mismo se encargará de purificar para que un pueblo santo sea quien se encuentre con Él. Y comenzó a purificarnos en la cruz del Calvario, a limpiar a su pueblo del pecado. La iglesia es la única que estará preparada para el encuentro con Cristo, que será de repente. No habrá anuncios. Él vendrá en un momento en que nadie lo espera. Y será como fuego. Pero hay un fuego a favor nuestro. Es un fuego purificador que va a separar la escoria de lo genuino, como la plata. Es interesante porque no dice refinar el oro, sino como a plata. Justamente dice el versículo 3, y él se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví. Y también los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, purificará a su pueblo. Ahora, entendamos por un momento que el mensaje de Malaquías es ¿para quién? Para la audiencia de su momento. Hay una crisis en el sacerdocio, están recibiendo animales enfermos para el sacrificio. Ellos mismos están contrayendo matrimonio con mujeres idólatras. Están aceptando ese tipo de pecados. Hay una crisis sacerdotal y por eso Dios no recibe esas ofrendas. No se deleita en ofrendas que son presentadas en forma pecaminosa. Eso ocurría en tiempos de Malaquías, pero también nos afecta a nosotros, porque Dios no va a aceptar ofrendas contaminadas con el pecado. También en nuestro tiempo podemos hacer esfuerzos sacrificiales, pero si nuestro corazón no está limpio, si nuestras intenciones no son la gloria de Cristo, sino nuestra gloria, esos sacrificios están contaminados. Esos esfuerzos no son aceptables delante de Dios. Por eso, como ocurría en Malaquías, se limpia el sacerdocio para que la ofrenda sea grata. Y hay una pregunta que tenemos que hacernos: ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Si muy claro dice el texto, a los hijos de Leví. Los únicos que podían presentar ofrendas eran los sacerdotes de la tribu de Leví, los levitas, de hecho. Sin embargo, la iglesia, todos los redimidos en Cristo, que han sido limpiados y lavados en su sangre, ahora somos sacerdotes
para Dios. Primera de Pedro 2:5 dice también: vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La iglesia está siendo purificada por Dios para que nuestro sacrificio, que somos, es nuestras vidas, sean olor grato ante Él. Estamos siendo purificados. ¿Cómo somos limpiados nosotros como sacerdotes del nuevo pacto? Con la aflicción. Cuando viene la aflicción, entonces nuestra fe brilla. Porque vamos a saber de qué estamos hechos. No somos probados en tiempos de prosperidad y vacas gordas, o quizás de salud, o quizás cuando todo el viento está a nuestro favor. ¿Han disfrutado esos tiempos? Hay que deleitarse en esos tiempos. Porque como creyentes, Cristo nos refina en las pruebas. Vendrán de diferentes fuentes, pero Dios va a tratar de manera personal y particular con cada uno de nosotros. El nivel de refinamiento es particular en cada uno de nosotros. Porque nuestra tendencia es a compararnos y pensar que mi calamidad, ¿por qué no le pasa a mi hermano? No. Ese refinamiento, aún la temperatura del fuego, está dada de manera personal en cada uno de nosotros. No para avergonzarnos, sino para brillar como el oro. Somos purificados en la totalidad de nuestro ser para que nuestras vidas sean sacrificio a Él, olor grato. Dice Romanos 12, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos, aceptables a Dios, que es nuestro culto racional. En otras palabras, Dios va a tener un encuentro con nosotros cuando estemos totalmente refinados, santificados en Cristo. Y esto durará toda la vida. No podemos cantar victoria, porque cuando nos sentimos más confiados en nosotros, es cuando somos más vulnerables a caer. Ese es el fuego de purificación. Ese es el jabón de lavanderos. Grato a nosotros, porque nos prepara para ver a Cristo, nuestro encuentro con Él. Pero hay otro fuego. Malaquías, en el versículo 5, dice: me acercaré a ustedes para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, los adúlteros, los que juran en falso, y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda, al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen. Los que no temen a Dios
ellos recibirán un fuego de castigo. Como decía o lo leíamos en Mateo, anunciado por Juan el Bautista, él quemará la paja en el granero, en el fuego. Su trigo estará ¿en dónde? En el granero. Pero la paja estará en un fuego quemado, inextinguible. En el capítulo 4 nos da más detalles de lo que sucederá en ese día de juicio, cuando venga el Señor Jesucristo. Capítulo 4, allí de Malaquías, dice, versículo 1, porque viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja, como dijo Juan el Bautista. Y el día que va a venir los prenderá, les prenderá fuego. Dice el Señor de los ejércitos que no les dejará ni raíz ni rama. Pero su pueblo se alegrará. Versículo 2 del capítulo 4. Pero para ustedes que temen, mi nombre se levantará. Mi nombre se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldrán y saltarán como terneros del establo. Hermanos, los pecados por los cuales Dios está juzgando a su pueblo en tiempos de Malaquías: hechicería, adulterio, falso testimonio, injusticia social, son los mismos pecados de hoy. Adoración de dioses falsos. Muchos se hacen autollamar cristianos, pero están adorando otras deidades. Hay una religiosidad falsa comparada con la hechicería. En tiempos del Nuevo Testamento también había hechiceros. Hoy también hay quienes hacen todo tipo de espectáculo el reino de Dios para su propio lucro. Pero también hay pecados sociales, opresión al pobre, a los desprotegidos, los niños, el huérfano, la viuda, el extranjero, están en el corazón de Dios. Pero en este tiempo, como en tiempos de Malaquías, hay pecado contra ellos. Los vulnerables son pisoteados. Aquellos que no tienen cómo defenderse. ¿Y por qué lo hacen? Porque no temen a Dios. Y por eso quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Cómo te presentarás ante Jesús en su segunda venida? No me contestes tan rápidamente. ¿Te presentarás a Él con temor o con gozo? Es probable, así como soy confrontado con este texto al prepararlo, también como iglesia necesitamos meditar en las áreas que necesitamos ser purificados. ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser purificadas? ¿Tu relación con Dios quizás necesita ser purificada? ¿Realmente tu relación con Dios es sincera? ¿Tu relación con tu familia necesita ser purificada? ¿Cómo estás tratando a tu familia? ¿Cómo estás tratando a tus hijos? ¿Cómo estás tratando a tu cónyuge? Necesita ser purificada. ¿Cómo
Tu relación con la iglesia quizás es una relación fría o es una relación cálida con la iglesia, es una relación formal, es una relación distante o es una relación donde reconoces que necesitas al pueblo de Dios. La relación con este mundo necesita ser purificada. ¿Cómo te estás relacionando con este mundo? ¿Es este mundo el que determina tus decisiones? Como lo veían en la escuela dominical. ¿Es este mundo el que traza tus expectativas, tus sueños, tus anhelos, tus deseos? ¿Te miras en el espejo del éxito del mundo? ¿O te miras en el espejo del rostro de Jesucristo? Impecable para Él, inmaculado para Él, guardado para Él. ¿Qué aspecto de tu ser necesita ser limpiado? Quizás tus pensamientos, necesitas disciplinar tu mente para Cristo, dejar de divagar, de ver y ver redes sociales y divagar, alimentar tu alma horas y horas con este contenido, alejándote de Cristo, intoxicándote. Quizás tu manera de hablar necesita ser purificada. Están tus palabras sazonadas con sal. Tengo que luchar aún en el tono de mis palabras. Tu actitud hacia los demás necesita purificarse en tus palabras. O quizás tu actitud hacia los problemas. ¿Cómo respondes a la dificultad? ¿Te quejas o alabas? Qué difícil es alabar en tiempos difíciles. Y finalmente, ¿qué parte de tu vida diaria necesita ser purificada? Tus horarios, tu tiempo, tus disciplinas espirituales para con Dios. Le estás dando las horas a Dios de lo que queda después de tus prioridades personales. Hermanos, tenemos esperanza en Cristo. El Señor nos llama al arrepentimiento. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vuélvete a Jesucristo, acepta su purificación, déjate limpiar por Él, confiesa tus pecados, confesemos nuestros pecados a Él y Él nos limpiará y nos preparará para que podamos estar listos para estar delante de Él en el día de su venida, en el día del juicio.